porque el mundo necesita más espiritualidad. Sin tanto choro mareador. Ni mucho menos alguien que venga a decirte cómo tienes que hacer las cosas. Oye, tranquila. Tranquila, Miss. Ya, muchachos. Bienvenidos al podcast más polémico del mundo holístico. Para la oreja. Y no le cambies. Ya comienza Ni santos, Ni Gurús. Un podcast original de Kenais. Namaste. Hola, esperemos que todos se encuentren muy bien, pues les damos la bienvenida a Ni Santos ni Gurús. Pues principalmente pues es un día especial para mis hijos y su servidora, porque pues van a conocer un poco más acerca de nuestras raíces, de dónde venimos. El propósito de hacer este podcast es el que pues conozcan más de quiénes somos, qué hacemos, por qué somos de esta forma, pero también para que podamos expresar todo eso que hemos aprendido a lo largo de estos años, porque pues nuestra vida espiritual y holística no tiene un año ni dos, ya tenemos muchos años en este camino y queremos compartir con todos ustedes pues estos pasos que hemos dado, pero queremos primero que nada que entiendan nuestras raíces, mis raíces, que sepan que fui una testigo de Jehová durante toda mi vida y pues cómo cambié y cómo llegué a ser quien soy en este momento. Y pues aquí están mis hijos, Naomi. Hola, mucho gusto. Yo soy Naomi Flores. Isaí Flores, mucho gusto. Juntos somos Kenais. Juntos somos. Kenais. No, espérate otra vez. Y juntos somos Kenais. Para quien no entienda esta referencia, es porque las primeras dos letras de Kenais son Ke de Kesia, N-A de Naomi y el Is es de Isaí. Exactamente. Entonces así somos Kenais. Pues a ver, no sé si ustedes quieran que primero platique yo mi historia o quieran contar un poquito de ustedes. Bueno, igual para darles la bienvenida a todos, una cordial bienvenida que ya les di mi mamá, pues también para platicarles que este podcast nació como una idea de liberación, una idea de sanar nuestras, pues no diría nuestras heridas porque no es tanto por ahí, bueno, como que en el transcurso de esto. En el hablar. En el hablar. En el hablar. Disculpen, no estamos un poco nerviosos. Bueno, no se crean, no. Es cierto. Bueno, es que paréntesis, lo que pasa es que hoy hicimos todo esto, a lo mejor no ven ustedes allá, bueno, los que nos escuchen a través de las plataformas no van a ver, pero improvisamos aquí un cuartito, tipo estudio. Un estudio, ya tenemos un estudio en Kenais. Kenais. Estudio de grabación, claro. Ay, Dios mío, ya ando destrozando el estudio. Sí, okay. Por eso no te llevo a estudios elegantes. Ni a restaurantes tampoco. Bueno, el chiste es que hicimos todo hoy, entonces pusimos las esponjas, todo ese tipo de cosas y andamos medio apresurados con todo, pero ya estamos más tranquilos que empezamos a grabar. Y pues bueno, esto es para ustedes también, para que nos conozcan a nosotros como familia, que sepan quiénes realmente somos. Exacto. ¿No? ¿Quién es Naomi realmente? ¿Quién es Isaína realmente? ¿Quién es mi mamá? Realmente no es la señora todo amor que ustedes creen. Es una mentira, la verdad. Vamos la verdad es que es una máscara. Este chongo tiene algo. Le vamos a quitar la máscara y sale el alienígena de Marcinos al ataque. Soy la prueba de la vida, ¿cómo se llama? La diva Plava Laguna. La diva. ¿Y tú, Naomi? Yo no, yo sí. Estás aquí. ¿Qué bienvenida vas a dar? Bueno, pues en primera, pues informar que este podcast lo hacemos con la idea de, más que nada, platicar nuestras opiniones de lo que hemos vivido en estos años que tenemos una casa holística. Entonces hemos vivido varias experiencias en estos 5 años y creo que nos ha dado ahí como varios temas de qué hablar, varias cosas en las que estamos de acuerdo, otras que no, y ese fue el origen de que quisiéramos hacer el podcast, porque aparte nos gusta como debatir. Entonces siento que aquí vamos a hablar lo que pensamos así sin tapujos, no vamos a estar en este plan de súper extremos, muy dogmáticos, muy de esto tiene que ser así, así, y si no, no te va a funcionar, no somos de esa idea. Siento que pues principalmente hacemos esto
para que estos temas, más que ahorita que está, no es que no existiera, pero pues obviamente está un boom, más la moda, que no sea tan, me dijeron que haga una receta así y así y así para un hechizo, o solo puedo materializar así y así. Entonces queremos romper como paradigmas, hablar como algo más relajado, algo más tranquilo, no ser tan estrictos, porque al final del día seguimos siendo humanos, ¿no? Exacto. Entonces, pues esas son nuestras intenciones para el podcast, pero primero pues nuestros orígenes. Nuestros Exacto. orígenes prehispánicos Y mayas. y mayas. De la Vega No somos Maya. adoptados, como No somos- pueden ver los que ajá, nos ven sí, por sí, sí. YouTube. Sí, es mi mamá. Mi mamá sí es blanca, nosotros no. Y somos de su sangre. Sí, son míos. Bueno, pues primero que nada, les agradezco por confiar. Muchísimos que nos van a ver, pues ya nos conocen aquí en Kenais, en círculos de mujeres, en talleres, en 20,000 cosas que hemos hecho que les vamos a ir platicando. Pero pues primero que nada quiero que sepan que todo esto es sin afán de lastimar absolutamente a nadie. Yo, mi familia, mi mamá, mi hermana, sobrina, muchísimas personas de la familia de mi mamá, todavía ellos son testigos de Jehová. Entonces, el propósito no es ni lastimar, ni ofender, ni dañar a nadie con lo que yo quiero platicar. Esto es mi experiencia, lo que yo viví, lo que yo sentí y por qué dejé de ser testigo de Jehová. Principalmente es para que conozcan un poquito más por qué de repente puedo reaccionar de alguna u otra manera, para que entiendan el por qué. Yo nací dentro de una familia de testigos de Jehová. Mis papás, para quien conozca la religión o haya estado dentro, pues ellos eran precursores especiales. Para quien no conozca este término, pues ellos se dedicaban a ser como misioneros, donde los cambiaban de ciudad en ciudad para ir a ayudar a que hubiera más testigos de Jehová en esa ciudad. Y dentro de los testigos de Jehová hay muchísimas personas que son muy buenas personas, a las cuales a muchos de ellos yo los quiero mucho. Pero lamentablemente nada más están viendo una parte de la historia. De hecho, yo viví como testigo de Jehová viendo nada más una parte de lo que es realmente ser un testigo de Jehová. ¿Por qué les comento esto? Porque es como si toda la vida, desde que tú naces, te enseñan y te dicen que algo blanco es negro y simplemente tú crees eso porque te lo han dicho toda la vida. Entonces, cuando de repente te explican el por qué no es negro, sino que es blanco o tiene matices, es cuando tú empiezas a entender y te das cuenta que toda tu vida has vivido bajo una sombra, bajo un velo, bajo un engaño. Como les comentaba, mis papás eran precursores especiales, ellos viajaban. Mi mamá y mi papá se conocieron cuando él era siervo de circuito, que dentro de las jerarquías de testigos de Jehová pues es todavía una más alta. Ellos se conocieron en Chihuahua, se casaron, mi mamá es de Chihuahua, mi papá era de Veracruz, y se casaron después de un año de novios por cartas y se fueron a vivir, estuvieron un tiempo en Chihuahua y ahí nació mi hermana. Y después se fueron a vivir de ahí se fueron. Una pregunta, Ma. Ellos ya eran, o sea, mi abuelo ya era testigo, bueno, y mi abuelo también ya en ese momento, ¿verdad? Mi papá se hizo testigo de Jehová, no sé exactamente qué edad, pero yo creo que ya de haber tenido unos 20 y tantos. Vivía en Veracruz y allá se hizo testigo de Jehová, pero ya era adulto. Previamente a ser testigo fue católico, pero no de esos así tan Practicante. tan apegado a la religión. Era católico de nombre. Mi mamá viene de una familia donde había una cruz en su cocina y era todo la religión que existía. No existían nada más, no tenían ni imágenes ni nada, pero no era una familia religiosa, o sea, no practicaban nada. Entonces, cuando llega la religión de testigos de Jehová a la vida de sus papás, de mi mamá, de mis abuelos, pues toda la familia se hizo testigo de Jehová. Y entonces, como les comentaba hace un momento, pues ellos se casan, tienen a mi hermana, siguen viajando. Entre todos esos viajes llegan a Aguascalientes, nazco yo ahí. Después me vengo a vivir a León, Guanajuato, aquí en México. Llegué como a los 3 años y toda mi vida se basó en ser testigo de Jehová.
fui creciendo preguntándome por qué yo no celebraba cumpleaños, por qué no había Santa Claus, no había Niño Dios, ni nada de Reyes Magos, no existía eso en mi casa. Y de hecho no había fiestas en general, o sea, no. Yo para mí eso era raro y cuando entré a la escuela era muy sorprendente que de repente me invitaran a sus fiestas y yo no podía ir y que yo no podía saludar la bandera y tenía muchísimo miedo. Yo recuerdo estar en los honores a la bandera y pensar, ¿la saludo? ¿Quién me va a ver? Y veía unas palomas en una esquina del techo y decía, ellas le van a decir a Jehová que yo estoy saludando a la bandera y me voy a morir. Entonces era mucho miedo, tenía muchísimo miedo. Algo así me pasó muy parecido, porque evidentemente tú me decías esas cosas, ¿no? Sí, porque yo las viví. Creo que también, no tanto tú las viviste. No, pero sí nos dijo eso de que nos veían todo tiempo y Sí. siempre estaba Pero es que no, y a mí me pasó algo horrible, porque una maestra, yo me acuerdo que de niño, yo no, el miedo de no levantar la mano, llegó la maestra y me jaló el brazo y me dijo, salude. Y por miedo a la maestra me quedé con el brazo así, pues el brazo junto al pecho. Pero yo me sentía horrible, sentía que me iban a castigar. Sí, o sea, que Dios, que Jehová me iba a castigar. Fuerte, sí. ¿No? Sí, entonces vas creciendo con ese miedo. Yo crecí con ese miedo. Y imagínense a qué magnitud fue toda mi vida, que mis papás pues eran unas personas con un puesto jerárquico muy alto. Mi papá era el pastor, era el anciano de la congregación, me tocó viajar con ellos en varias ciudades, pero pues yo muy chica yo quería salirme de la casa porque evidentemente todo era súper cuadrado, no, sí hablaban mucho conmigo, pero todo era referente a religión, o sea, era desayuno, religión, me levantaban leyendo el texto del día, oración antes de comer, vámonos a predicar, después a la hora de la comida oración y hablábamos de un tema de la revista que se iba a estudiar en el domingo, la atalaya, de todo eso, la atalaya, ¿verdad? La que se estudia. Entonces, toda mi vida giraba en eso, en salir a hacer estudios bíblicos o que te dieran estudio bíblico a ti o estar en 3 reuniones a la semana, que tú tenías que sí o sí era la reunión. Y era todo basado en religión. Por eso es hace ya años, porque ahorita como que nos ya han cambiaron, dicho que es una sí, a la semana. Ya dijeron que ya cambiaron muchas cosas. ¿Tú eras testigo de Jehová más o menos de qué año a qué año? ¿Para qué? Pues mira, tengo 50 años y dejé de ser testigo de Jehová como a los 30. Claro, me veo de 30, pero bueno. A los como 30 dejé de ser testigo. Y estamos hablando hace pues ya 20 años. Sí, 20 ya. años, entonces pues échenle cálculos en el 2004. Oye, 20 años no habíamos caído en cuenta de eso. No, en el 2004 para atrás. Así eran las cosas. Pues bueno, para no 2005 alargar. todavía, 2005, ¿no? Porque nos mudamos cuando yo tenía, en el 2006, ya para el 2006 nos Bueno, mudamos. por ahí. Bueno, el chiste es que es más o menos de hace 19 años esto que les estoy contando. ¿Qué pasó? Yo crecí pensando pues que era la única forma de salvarte, de no morir en el Armagedón. Yo crecí pensando que pues era lo único que existía y que era lo correcto, pero dentro de mí siempre existió una sed de conocimiento diferente al que yo obtenía, porque leía muchísimo, estudiaba muchísimo, me tenía que preparar mucho para las reuniones porque yo tenía que ser un ejemplo. Eso fue muy difícil porque mi alma era loca, entonces yo quería hacer 1000 cosas que no estaban permitidas. La astrología me llamaba tanto la atención y llegaba a ver de repente a Misada Mohamed en la tele. Pero eso ya fue más adelante, ¿no? No, cuando de repente salía en Hoy que yo veía la tele así muy disimuladamente, no, por eso, yo no, la escuchaba. No, de niña no, nada de eso. Todavía. Bueno, ya más todavía, grande. creo. Pero a lo que voy es que siempre dentro de mí existió ese deseo. De niña pues era el deseo de ir a cumpleaños, de ir a fiestas, de que te regalaran juguetes, y el sentir que no lo merecías porque era malo, te generaba culpa tener ese deseo, porque te van educando de una forma en que ni siquiera, yo por ejemplo hablo en el caso de mis padres. Mis padres fueron muy buenos padres, como cualquier otro que tuvo errores, ellos cometieron errores igual que yo los cometí.
pero dentro de todo su interés genuino era amarme y que yo estuviera bien, y ellos compartían el conocimiento que tenían conmigo desde lo que ellos creían que era lo adecuado. Entonces aquí cabe redundar en que muchos testigos de Jehová educan a sus hijos o ellos, la forma como ellos se comportan es porque ellos creen realmente dentro de su corazón que es la manera correcta de hacerlos, que es la manera correcta de ayudarlos a salvar su vida y que no mueran en el Armagedón, porque siempre es el Armagedón, o sea, siempre es el miedo constante ahí que te están metiendo en el psique para decirte que Jehová te ve donde sea y que si tú haces algo malo te vas a morir en el Armagedón y que tú vas a ver a tu familia yéndose, caminando al paraíso con un oso panda y un león de la mano y todo, sí, y que te vas a salvar, se va a salvar tu familia y tú no, que tú te vas a morir, que te va a caer un rayo y te vas a quemar y se va a abrir la tierra y te van a aplastar. De hecho, había una frase que era, bueno, que usan mucho ellos, y es que los testigos de Jehová es la religión verdadera. Así. Eso me causó mucho conflicto en lo personal cuando ya estábamos fuera de la religión y que yo estaba adolescente. Una compañera que se llama Thalía, y no a la cantante, y si tal vez escuché este podcast, ¿te acuerdas alguna vez si estábamos en el parque, en el centro de la ciudad de León? Y me dijiste, ¿por qué no te haces católico? Si ya no eres nada de esto, ¿por qué no te haces católico? Y yo como de, y aún así, aunque yo ya no quería, me daba miedo hasta que dijeran que yo me hiciera católico. Y me acuerdo que le dije, no, amiga, es que yo ya no quiero volver al pueblo de Jehová. Y términos de allá. Yo ya no quiero volver al pueblo de Jehová porque yo sé que ellos son la única religión verdadera, pero yo ya no quiero volver. O sea, mi término todavía, ¿no? Qué ironía, ¿no? O sea, todavía tenía en mi psique como de ellos son los que tienen la verdad, pero yo aún así no quiero ser parte pero de. Pero aquí algo gracioso, ahorita que dices eso, es que no sé por qué siempre los católicos, si no tienes ninguna religión, hazte católico. O sea, como es que el catolicismo que sea, es pues hazte católico, vives en México, hazte católico, porque a mí es lo común. Me lo decían mucho, o sea, eso ya más adelante en la historia, pero sí me decían mucho. Tú sí que sabes tanto de religión, ¿por qué no te haces católica? ¿Por qué no te bautizas? ¿Por qué esto? Porque para todo esto, como mamá lo sabe, pues mi abuelo era de apréndete de tal versículo a tal versículo y el capítulo y esto y esto y esto y esto. Entonces obviamente sabíamos mucho de religión, o sea, de la Biblia. Para todo esto, una aclaración a los que no sepan, la Biblia de los testigos de Jehová no es muy diferente a la Biblia católica, realmente está casi exactamente igual, solo cambian uno que otro nombre, pero en sí es la misma historia, o sea, básicamente es todo. Sí, le faltan libros, nada más le faltan unos libros, pero es lo mismo. Es lo mismo. La diferencia que existe, que ahora nos hemos dado cuenta, es que los dogmas son los que dañan. La religión, todas las religiones son dogmáticas, porque te enseñan una doctrina y si tú no la respetas, ya no puedes pertenecer a ella porque estás mal, no estás siendo un buen X religión, de cualquier religión. Los católicos son una de las religiones que se abren a todas las personas porque la mayoría de la gente dice soy católica, pero realmente no lo son, simplemente dicen ser por el nombre o porque les gustan las fiestas, pero nada más y porque sus papás, sus abuelitos en su casa, pero realmente ellos ni a misa, o si van a puras bodas a la misa y listo, pero no la viven como tal. Y en el caso de un testigo de Jehová, ahí es que la vivas, o sea, no hay como que término medio. No hay término medio. Y si llega alguien, están en término medio, luego los ancianos inmediatamente van y hacen un comité donde van a apoyar a la persona, que realmente ellos dicen, vamos a apoyar pues para ver qué le pasa, si tiene algún problema, la vamos a ayudar, pero realmente no, te están checando así como que a ver qué onda, te está saliendo del redil, no, vente, nada, por allá no te vayas, y es como una forma de control. Yo les quiero aclarar algo muy importante que a través de estos últimos años precisamente me di cuenta. Yo por muchos años siempre pues decía, no, pues sí, los testigos de Jehová, todo, yo ya no soy, igual que Isaí decía,
yo sé que es la religión verdadera y son los más apegados y que no sé qué, pero ya no regreso. Pero es como una forma en la que tú estás programado para pensar de esa manera. Y todavía hace unos años me di cuenta cuando mi hijo me mandó un video de una ex testigo de Jehová, y cuando lo escuché, primero me dio pavor abrirlo. Tan solo abrir el puro video me dio miedo, porque te educan a que tú no debes de recibir, leer, escuchar ni consumir ninguna información de algún ex testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque esto es apostasía, y de esta forma te van a jalar y van a hacer que tú seas igual. Y es real, no que sea apostasía, pero es real de que cuando escuchas a una persona que ya se quitó esas vendas, que ya se quitó las telarañas que tenía, te das cuenta de la realidad. Y claro que te jalan, pero te jalan a que tú investigues, te jalan a que tú empieces a conocer realmente en dónde estabas. Y ahora viéndolo desde fuera, después de 20 años que fui testigo de Jehová, pues hasta pasadito los 30, me doy cuenta de que toda mi vida fui víctima de una programación, al igual que mis papás, mi hermana, mis primos, mis tíos, muchísima gente de mi familia. Incluso la primera vez que yo me casé, pues me casé con un testigo de Jehová que venía también de una familia de testigos de Jehová. Entonces los dos estábamos igual, no conocíamos muchas cosas, no sabíamos muchas cosas. Yo me casé muy joven porque precisamente pues es ese miedo de que si tú tienes un novio, si le das un beso o estás con él, ya tienes que casarte con él y es para toda la vida. Entonces no puedes experimentar nada en ningún sentido, porque no conoces y tienes prohibido conocer. No puedes leer libros que no sean de testigos de Jehová. La música te la tienen controlada. Si te maquillas mucho, también hablan contigo. Si tu ropa es muy ajustada o muy reveladora, también hablan contigo. Y incluso estando ya casada, hablan con tu esposo. Tu esposa está comportándose de esta manera, habla con ella porque no está bien. Y si tienes hijos, igual de la misma manera, tus hijos tienen que seguir muchos reglamentos dentro de la congregación, como estar en reuniones donde tienen que estar callados por 2 horas, siendo niños, bebés de 1 año, 2 años, que es horrible para un niño, aburrido, y para este asunto te ven mal si tu niño llora. O sea, si tú estás con tu bebé y tu bebé llora porque está aburrido, le duele el estómago X. Si se duerme. Sí, no, sí, pero en el caso de bebés es nada más si lloran por ser bebés. Pues los niños sí, pero en el caso de un niño ya de 5 o 6 años, tiene que estar despierto y tiene que estar ahí súper atento, y si se duermen tú los tienes que regañar y sacarlos y echarles agua en la cara para que se estén despiertos. Efectivamente lo hiciste, me lo muchas hiciste. veces. Es que lo digo porque los pellizcos se recuerdan de la piel. Yo seguía los reglamentos y las normas que habían hecho conmigo, que yo había vivido, porque hasta ese momento yo no sabía la realidad de lo que era mi vida. De hecho, yo no conocía el mundo, no conocía nada de lo que había detrás de las paredes de un salón del reino o de tu hogar. Aunque vas y predicas, pues nunca te involucras con nadie, nunca sabes más, porque no puedes tener amistades que no sean testigos de Jehová, no puedes casarte con alguien que no sea testigo de Jehová, te prohíben ver novelas, muchas películas, mucha música, como les comentaba, literatura. Lógico que es, porque de esa manera te tienen todavía más cautivo, más cuadrado, con menos información, porque te tienen cegado. Es una manera de que tú no te des cuenta de que tú vales, de que tú eres importante. En esa época yo me casé a los 18 años, imagínense, o sea, era una niña, y me casé porque pues yo quería lo que sería fuera de la religión, pues tener un novio y salir y sentirte libre, pero yo no podía sentir eso como hija de menos de un anciano de congregación. Entonces me casé muy joven, y ya estando casada, pues aún así yo no me sentía bien, me sentía muy infeliz, porque incluso si tú quieres ir a recibir ayuda terapéutica con un psicólogo o un psiquiatra o X, no, es muy, no, primero tú úsalo, ora, que te den estudio de la Biblia, lee más, sal a predicar más,
para que no tengas pensamientos malos ni nada. Entonces, todo eso, pues no te permite ni siquiera descubrir qué estás sintiendo. En mi caso, pues yo era gordita, pero no era gorda en obesidad ni nada, yo era llenita y había mucho bullying dentro también de la religión. En mi caso yo lo viví desde niña hasta casada. Estando casada ya, ciertos hermanos de la congregación se burlaban y me decían, mi ex esposo era delgado, entonces decían, ya viene el 10, y yo ahora veo las fotos y decía, no inventes, o sea, me veía súper bien. ¿El 10 por qué? El 10 porque yo era el 0 y tu papá era el 1, ¿no? Entonces, se burlaban y eran personas que tenían una jerarquía y una posición muy elevada adentro y te hacían bullying. Entonces yo crecí con mucha depresión, con muchísimo miedo a aceptar todo, a aceptar mi cuerpo. Me juzgaba, me criticaba, dejaba de comer, luego me daba tracones de comida y fue una época de mi vida donde pudo ser hermosa porque pues ustedes estaban bebés o porque fue antes de casarme y yo me estaba preparando para mi boda, cuando realmente fue horrible porque lo único que pensaba era soy gorda y estoy mal porque incluso todos los que van a la reunión me juzgan o me critican y me dicen que pues no me amo porque estoy gorda y nunca no escuché una sola palabra de una persona que simplemente se acercara a mí para decirme que yo era muy importante, que yo era valiosa, no porque estuviera delgada, gorda, alta, güera, morena, no, que yo era valiosa por ser quien era yo, por simplemente existir. Entonces, cuando tú vas creciendo con todos estos conflictos, cuando tú vas viendo que tu mamá eran las, 10 de la noche y ella se levantaba a las 5 de la mañana y llegaban hermanos a visitarnos y mi papá, párese, háganos tortillas de harina y levántese. Y mi mamá así como que no inventes y ya estoy bien cansada. Pero como tienes que estar sujeta a tu esposo, tienes que ser casi la reverencia y un machismo absoluto y horrible, pues se tenía que parar a esas horas a recibir invitados y yo decía, es que esto no está bien, esto no cabía en mi cabeza que eso fuera lo que Jehová quería. O sea, decían, esto no puede ser posible. Me tocaba ver testigos de Jehová que pues salían a predicar con toda su familia y se hacían precursores y salían varios días a la semana y sus niños con los zapatillos así rotos, su ropa súper humilde, bien mal económicamente, y yo decía, es que debería de estar trabajando, debería de estar sacando dinero para comprarle ropa a sus hijos y zapatos. O sea, ¿por qué se pone a predicar cuando no está atendiendo algo tan importante como es darle sustento a sus hijos? Entonces yo veía muchas cosas que en ese momento, sin saber nada, yo las veía mal. O sea, yo veía, esto no está bien. En mi caso, como yo siempre era muy, hasta cierto punto, retada, porque siempre preguntaba, era de, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Entonces, pues era rebelde. Era rebelde. Perdón que te interrumpa. Sí. Aquí hay que aclarar algo que todavía no has mencionado. Que mi abuelo era anciano y este término de anciano se refería a que tenía una jerarquía dentro de la congregación en la que estaban. Era como equiparable al padre de la parroquia en el catolicismo. No es igual, no es como tal, algo así, pero sí es un puesto de jerarquía importante y que por eso todavía representaba algo más difícil para ti y después para nosotros dos. Más ojos. ¿Y más ojos? Sí, más observación hacia la familia. Porque tenía que ser el punto focal de todo. Era la familia del ejemplo. Ajá. Exacto, tenía que ser el ejemplo. Sus hijas, mi tía y tú, eran las hijas del pastor, no por decirlo así. Entonces tenían que ser el ejemplo de la congregación. Todavía eso creo que te añadía más presión y una responsabilidad que nadie la pide, ¿no? No naces pidiendo tener una responsabilidad de esa magnitud. Y creo que fue lo que más nos da curiosidad o ironía en nuestra actualidad, el pensar que cómo pasa tanto esto que cuando, por ejemplo, en una casa no quieren un hijo gay y tienen al hijo gay, no quieren al hijo comunista radical y sale comunista radical, no quieren que en la familia haya alguien que salga de la religión
Y pues la hija del pastor se Sí, la sale de oveja la negra. religión, la oveja negra, ¿no? Bien negra. Negra, Bien soy negra la oveja, blanca. no soy la oveja de colores, así brillitos, muchos brillitos. ¿Qué sucede cuando te sientes con un peso de esa magnitud? Pues es peor porque se te antoja hacer todo lo que te prohíben. O sea, todo lo que te prohíbe la religión es lo que más te llama, es lo que más tú quisieras conocer, más si no has conocido nada. O sea, realmente no has conocido nada. Vives en una ciudad, estás dentro de escuelas y de todo, pero te tienen tan vigilado y tan restringido que no te das cuenta de nada. O sea, no conoces más allá. Es vivir en una burbuja. Y suena padre, y en un momento fue padre para muchos, después de vivir una situación fea, entrar a los testigos de Jehová y sentirse dentro de esa burbuja. De una comunidad. Y es como, ay, pertenezco, soy, porque sí, eso sí, si a alguien le pasa algo, toda la comunidad va ahí apoya, y que se le cayó el techo de la casa y todos le construyen y vamos a cooperar, y que esté enfermo y todos vamos a cuidar. Eso hace que tú te sientas dentro de tu tribu, de tu familia, de tu comunidad, y dices tú, qué padre, que soy testigo de Jehová y todos me ayudan, pero el precio que pagas por eso es altísimo. Es que ¿Por qué? no lo Porque no te das cuenta, porque realmente, así como todo mundo te apoya, todo mundo se mete en tu vida, todo mundo opina sobre ti, todo mundo se siente con el derecho de llegar a tu casa a la hora que sea y llegar a comer y que lo invites, y tú estás obligado a atenderlo. Y si vienen de Japón, de Australia y de no sé dónde y dicen, soy testigo de Jehová y no tengo dónde quedarme, tiene uno como testigo de Jehová a abrir las puertas de su casa, y tú no sabes cuántas personas han utilizado eso para engañar a otros y asaltarlos y hasta hacer cosas horribles. Pero el punto importante es que uno cree que en el momento en que te están apoyando va a ser todo así como miel sobre hojuelas, cuando la realidad es muy diferente. La realidad es que está súper controlado. Yo, fíjense, en mi caso, pues me caso muy chica, me toca que al año que tenía Isaí, mejor dicho, a los 6 meses, mi primer esposo se va a Estados Unidos, dura un año allá. Yo me quedé sola con un bebé, y pues de muy chica de edad, y fue en la crisis del 95, fue dificilísimo, pero era como si yo no pudiera hacer absolutamente nada, porque yo tenía que estar casi vigilada por todos los testigos de mi alrededor. Después de eso, cuando ya mis hijos ya tenían los dos, sucede lo mismo, se vuelve a ir mi primer esposo a Estados Unidos, y en esa ocasión fue peor. Primero, pues yo iba para los 30, o ya, no recuerdo exactamente si ya los había cumplido, pero el caso es que yo ya estaba súper estresada. La familia de mi esposo, a cualquier hora podían ir a mi casa, meterse, checar todo, igual que mi mamá y mi papá. O sea, no había un filtro de intimidad en mi vida, y yo me sentía ahogada, me sentía llena de deudas en ese momento. Tenía mis hijos chicos, me sentía que tenía que trabajar mucho para sacar dinero para las deudas, por eso se había ido mi primer esposo. Tenía que también cumplir como buena nuera y llevar a mi suegra antigua a surtir ropa a Moroleón, a ayudarla a hacer esto, lo otro, aquello, igual con mis papás, y tenía que ir a todas las reuniones, y tenía que tener tiempo para predicar, y tenía que tener tiempo para todo. Pero en todos estos tiempos que la religión te está diciendo siempre que tienes que tener tiempo para todo, jamás hay tiempo para ti. Jamás hay tiempo para que tú te empieces a conocer. Porque hacer una meditación jamás, yoga jamás, o sea, eso es pecaminosísimo, es lo peor, o sea, no. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú meditas, en el momento en que tú escuchas tu corazón, te das cuenta de quién eres. Y para un testigo de Jehová, lo peor que puede suceder es que tú descubras quién eres. Porque en el momento en que tú descubres quién eres, tú te das cuenta que vales nada más por existir, que eres una diosa, y que no tiene por qué nadie meterse en tu vida y juzgarte. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos nuestra sombra y nuestra luz. Y lamentablemente quieren que los testigos de Jehová son todo amor, todo luz, incluso te inculcan de que si en la escuela alguien te golpea,
tú pongas la otra mejilla. Tú no debes de pelear, tú no te debes de defender. Tú debes ser como una oveja que el lobo se la está comiendo y la oveja está parada ahí y sufriendo el máximo dolor de muerte y el lobo se la está comiendo viva. Y así tiene que ser. Así tiene que ser un testigo de Jehová. Y es una metáfora que utilizaban mucho en las reuniones. Claro. Yo recuerdo mucho eso. Muchísimo. Eres una oveja, eres parte del rebaño. Entonces, exacto, no puedes estar defendiéndote. Entonces, para mucha gente que llega a ser testigo de Jehová en la adultez, pues, aunque les digan que no se defiendan, pues lógico que va a salir su instinto y se defienden. Pero para alguien que nace como testigo de Jehová, esto es horrible, porque cuando sales al mundo, la gente sale a trabajar, la vida cotidiana, pues la gente abusa horrible. Y otra cosa que sucede, que como tú te sientes muy abusado y te sientes que no encajas, puedes tener una doble vida y fingir que estás bien como testigo de Jehová, pero por otro lado hacer todo lo que no te dicen, mejor dicho, lo que te prohíben y que no te dejan. Y otra que puede ser muy violento y todo, pero en tu casa, o sea, toda esa violencia y ira que vienes trayendo de la calle, llegas a tu hogar y tú con el plan de que, es disciplina, esto es disciplina, está permitido que le pegues a tus hijos. Entonces, para muchos papás testigos de Jehová, eso es como, ok, tengo luz verde y no inventes. A mí, desde el amor de mi papá, me metí unas chingas, pero buenas. Una vez se le soltó el cinto y la hebilla del cinturón me pegó en la nalga y me la abrió y me hizo ámpula a un lado y fue horrible. Duró mi mamá varios días poniéndome fomentos con agua con sal porque no me podía ni sentar y era normal. Esto has visto normal. De hecho, yo no estoy a favor de que tú nunca le pegues a un niño. Estoy a favor de que le des una nalgada a tiempo y de que no se te vuelva a cruzar la calle sin mirar, o se te suelte de la mano, o se tire al piso y haga un berrinche. Estoy a favor de los castigos, porque sé que tiene que haber reglas, normas, pero de eso a que te agarren con un adulto y agarre a un niño que tiene 6 años, 5 años, 7 años, y te agarren a cintarazos con toda su fuerza de un adulto, eso es violencia. De la manera en que tú me la digas es violencia. Y lo peor del caso es que te enseñan que esa es la forma de ser un buen padre, que esa es la forma en la que tú debes de tratar a tus hijos, porque yo lo hice, yo lo hice con mis hijos, porque era la forma en que a mí me habían educado y poco a poco fui entendiendo que no era así, que estaba engañada, que la forma en como yo los educaba tenía cosas buenas, pero tenía otras cosas que estaban pésimas. Entonces las fui modificando, pero cuando me regreso y recuerdo toda mi vida, pues me doy cuenta de que la forma en la que a mí me disciplinaban era horrible, porque yo ya tenía 15 años y si yo de alguna forma hacía algo diferente a lo que mi papá me decía, yo sabía que me iba a pegar y era horrible ser ya casi una mujer, una señorita, y que tu papá simplemente te agarrara con el cinto y te golpeara y lo viera tu mamá como normal y no se metiera nadie porque eran las normas de un testigo de Jehová. Y vas creciendo con tanto miedo, con tanto dolor dentro de tu corazón. Y yo sé que mi papá nunca lo hizo por lastimarme. Yo sé que él quería cumplir las normas porque él creía que esa era la forma adecuada de tratarme. Él creía que él tenía que ser duro, más porque yo era esa hija curiosa que yo decía, pero ¿por qué? Pero es que no estoy de acuerdo. Y que mi mente iba mucho más rápido porque lógico, yo venía a aprender todo lo que tenía que cambiar. Y toda mi vida, mi niñez, mi adolescencia, mi primer matrimonio y llegar hasta los 30, 31 por ahí, fue darme cuenta de todo lo que yo tenía que cambiar de mi forma de vivir. Toda una vida, una educación, una forma de ser esposa, de ser mamá, de ser amiga, de ser hija, hermana, cuñada, nuera, todo eso era diferente a lo que debe de ser. La forma en la que a mí me habían educado era muy diferente a lo que yo quería hacer, a lo que estaba dentro de mi corazón.
Y yo respeto con todo mi corazón a todos estos que son testigos que realmente se esfuerzan y andan predicando de sol a sol y andan cansadísimos y sin dinero y se sienten desesperados y dicen, va a venir el Armagedón y va a llegar el nuevo orden y voy a vivir diferente, porque realmente uno lo cree. O sea, tú crees eso desde tu corazón y tú vas y te preocupas porque dices tú, no, es que yo tengo que salvar a toda la gente, tengo que predicarle a todo mundo para que se salve porque se va a morir. Y en las reuniones te dicen, si tú no le predicas a la gente de tu alrededor, su sangre va a recaer sobre ti y que ellos mueran en el Armagedón va a ser tu culpa. Tú eres el único culpable por no ayudarlos a que ellos se hagan testigos de Jehová. Entonces es crecer con miedos, hasta en las puntas del pelo traía miedos y traumas, miedos de todo. Eso que mencionas, creo que en este momento de nuestras vidas, y bueno, al menos yo comparto este pensamiento, es muy doloroso ver que tu misma familia tenga este dogma tan impregnado en su psique que lo cree de tal manera que le lastima el no poderte ayudar. En nuestro caso, que yo creo que nunca va a escuchar esto nuestra abuela materna, tu mamá, mi abuelita, quién sabe si lo escucha, pues un saludazo y un abrazazo hasta donde quiera que estés. Ay, sí. Pero ella, por muchos años, primero, porque más adelante vamos a contar cómo fue el proceso en el que mi mamá rompe este hechizo, de hipnosis. Me quito la venda. Y se quita la venda, la primera venda. ¿En qué momento se quita la primera venda? Es que eran pero muchos años. En años en los cuales mi mamá ya nunca regresó a los testigos de Jehová, pues mi abuela materna se fue como que primero convencerla a ella. Cuando vio que no pudo, se fue con Naomi a tratar de convencer a Naomi de que convenciera a mi mamá para regresar a los testigos. Y luego era una presión para Naomi el que le decía, es que eres tú la responsable de que tu mamá no se muera en el Armagedón. Tú eres la responsable de que tu mamá vuelva a ser testigo de Jehová. Y todo eso con 9 años. Y todo eso, exacto, todo eso con 9 años. Y luego un servidor igual, ¿no? O sea, como que ya no pude con Naomi, ahora es como contigo. Oye, ¿por qué no han vuelto? Oye, ¿por qué? Acuérdate que Jehová creó el cielo, la tierra y la naturaleza. Es que era para que todos estuviéramos en el paraíso juntos. Exactamente. Que le iba a dar mucha ella. Tristeza que ellos estuvieran y nosotros no. Exactamente. Y te van generando mucho miedo. Y ella nos decía mucho, a mí me haría la abuelita más feliz del mundo si ustedes regresan a ser testigos de Jehová. Y son cosas que inclusive yo nunca me he tenido un pleito con mi abuela jamás, y espero nunca tenerlo, pero sí hubo momentos en que tuve que debatir un poquito con ella, y luego cuando ella me veía que ya estaba grande y tenía un poco más de conciencia, pues ya como que ya sabía que ya no podía lanzarme los argumentos nomás por lanzármelos, que uno ya no está niño. Y es cuando te das cuenta el coraje que sienten, no el coraje, la impotencia que sienten ellos, por ejemplo en este caso mi abuela, en el que en su idea ella no nos ha podido ayudar, o sea, no ha sido lo suficientemente fuerte o no sé qué pensará, que no nos ha podido salvar. Ha de ser un peso muy grande. Aquí un peso muy grande para alguien así. Que cuando éramos niños, pero yo siento que no es más bien la cuestión de ser niños, sino de que siento que en lo personal, nosotros dos, cuando vimos todo, bueno, eso se va a contar más adelante, pero cuando fue toda esta que se sale de la religión mi mamá, por ende nosotros también y así, y vimos que realmente las cosas no era como nos las estaban diciendo, y veíamos a mi mamá mejor, veíamos que estaba más feliz, más alegre, se movía más, abrimos más, pues sí, nuestro panorama. Siento que así solito vimos como es que no es necesario que estemos en una religión, porque pues México todos son católicos, y veíamos también que los católicos había muchos, pues sí, unos que sí, otros que no. Entonces siento que más la cuestión es que ya no éramos niños y éramos fácil de manipular, sino más la cuestión de que como vimos todo eso desde chiquitos, como que se quedó así de no necesitamos en sí una religión para estar cerca con Jehová, porque incluso claro. Porque cuando recién yo seguía así de Jehová, yo sí le seguía rezando a Jehová y todo, aunque no estuviéramos en la religión. Un paréntesis y te dejo continuar. Para los que no saben, de plano nada, Jehová es uno de los tantos nombres que se le adjudica
Dios, que viene de la traducción del hebreo, que son las consonantes, que después le pusieron vocablos o vocales para que se pronunciara como Yahvé. Y luego en las traducciones modernas ya lo pusieron como Jehová. O sea, no es el nombre de un demonio, no es el nombre de un ángel, como de repente escuchas por ahí. O sea, Jehová es el nombre que se le adjudicó a Dios y el que ellos agarran para nombrar así pues, al poder supremo, que es el Dios total, ¿no? Entonces, bueno, continúo. Pues eso. No, pero sí, es que para no adelantarnos y que siga por orden cronológico. Okay. Sí, porque hay que hablar también porque no se festejaban los cumpleaños, las bueno, fiestas, es que todo eso, ¿no? sería un tema demasiado largo pues contar. Tenemos tiempo. Todo. Primero que nada, pues los cumpleaños no los festejan, porque en los únicos cumpleaños que hay registros en la Biblia muere gente. Entonces para ellos es algo malo porque murieron personas, pero no hay una base bíblica donde prohíba celebrar tu cumpleaños, pero ellos de ahí se agarraron y es una forma de controlarte, o sea, te están controlando. No te festejan la Navidad, que en mi caso personal yo no la festejo porque crea que en esas fechas nació Jesús ni nada por el estilo. Para mí representan fiestas de unión familiar, fiestas de estar con mi esposo, de unirnos todos, de darnos un regalo, de pasarnos momentos bonitos. Para mí la Navidad eso es. Yo le quité todo el tinte religioso. Para mí me gusta decorar la casa y de alguna manera estar juntos y celebrar eso, estar juntos como familia. Pero por ejemplo, para un testigo de Jehová es lo peor, porque en esas fechas no nació Jesucristo y se están celebrando la fiesta al sol de Saturno, y se están celebrando con Saturnalia, ¿no? Saturnino. Entonces, es el dios que se adoraba, ¿no? Del sol. Entonces, te empiezan a generar que todo eso es malo, y hasta si ven un burrito navideño, un Santa en una casa, eso está mal, es pecado porque está mal la Navidad, no la debes de festejar. Y así hay muchísimas fiestas que les dicen, que te dicen esto está mal y no debes de tener nada que tenga una figurita que sea tipo navideña, porque eso está pésimo, está mal. En mi caso personal, para mí la Navidad no es religiosa. Yo en este momento no profeso, ni nadie de los que estamos aquí, ninguna religión. Para mí la religión simplemente te coarta tu vida, te la hace más pequeña y te pone límites y no te permite crecer. Para mí lo más importante es la espiritualidad, el que tú conozcas tu esencia, tu espíritu, y conozcas de dónde vienes y para qué vienes y cuál es tu misión de vida. Cuando eres testigo de Jehová, la misión de vida para un testigo de Jehová es predicar todo lo más que puedas y meter lo más que puedas a la gente. Entonces es como una obra maestra de un sistema de multimercadeo, de multinivel, hagan de cuenta, pero sin paga. que es la obra maestra del multinivel mejor hecho, porque te lo manejan desde tu fe. Y muchísima gente que entra a ser testigo de Jehová es gente que se siente sola, y al sentir tribu y familia, luego lo atrapan. Es lo gente, que te iba a decir. Sí, gente que estás pasando por una situación difícil, dejar, no sé, una drogadicción, un alcoholismo, se muere alguien, o falleció alguien, y cuando les dan la esperanza de la resurrección y los ayudan, incluso porque sí ayudan a la gente a poderse alejar de un alcoholismo, de drogas y todo, es lo máximo, porque su vida se reacomoda. Pero vuelvo a repetir, el precio final es carísimo. O sea, qué padre que puedan ayudar a las personas, y muchos testigos de Jehová que vayan a escuchar esto, personas, si tú te están yendo a predicar a tu casa, te estás tomando un estudio de la Biblia y todo, es hermoso y bonito conocer cómo puedes ser feliz en un futuro. Pero aquí lo más importante entender es que cuando te conoces a ti mismo realmente te conoces, no vas a ser feliz desde el futuro, vas a ser feliz desde aquí y ahora. Cuando tú aprendes a amarte, si alguien me hubiera abierto los ojos cuando tenía 20 años, 18 años, no sé, me hubieran dicho lo hermosa que yo era, lo valiosa que yo era, el poder que estaba dentro de mí, la magia que yo tenía, pues hubiera sido otra mi historia. Pero sé que tenía que vivir todo lo que viví para poder llegar aquí ahora y hacer todo lo que hago. Yo, como les comento,
estaba ya casada, pues una adolescente casada. Tuve mis hijos muy joven, después de eso mi esposo se va. En ese momento yo me sentía con un estrés a nivel 1000, tenía bajas de presión súbitas, por lo tanto me desmayaba súbitamente. O sea, la primera vez que me pasó, iba yo manejando en carretera y llevaba a mis hijos dormidos, y para mí fue traumante sentir que me estaba desvaneciendo en el volante. Entonces lo que hice nada más fue irme hacia la derecha y frené. No sabía si había un descanso, si había espacio para que el carro quedara ahí, pero pues gracias a Dios, al universo, estaba un espacio y ahí me quedé porque me desmayé y después desperté y dije, todos están bien, todo perfecto, vámonos, pero yo iba temblando de miedo de que me volviera a pasar, y eso me pasó varias veces. Cuando voy y me checo, me dicen, estás en un nivel de estrés gigante. Dice, y esto te puede pasar bañándote y te puedes matar, cruzando una calle, X de formas, dice, más locas te puede suceder si tú no haces algo para bajar tu estrés. Entonces fue cuando yo me senté y dije, ¿por qué me siento tan infeliz? Si estoy en la religión verdadera, si tengo todo lo que de juventud, de esto, lo otro, no sé, ¿por qué me siento tan infeliz? ¿Por qué no me siento yo? Entonces fue cuando yo decidí, y en ese momento yo tomé la decisión de dejar todo a un lado. Claro que no iba a poder dejar de ser testigo de Jehová nada más así, porque pues iban a buscarme hasta abajo de las piedras para que yo regresara y fuera testigo de Jehová toda mi vida. Entonces, pues, ¿qué pasó? Me expulsaron porque yo tomé la decisión de estar con otra persona. Yo tomé la decisión de decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no soporto más, y estuve con otra persona. Entonces, cuando tomo esa decisión, mi principal objetivo era que me expulsaran, pero que me expulsaran, que no hubiera ninguna duda de que me quisieran expulsar, que me expulsaran porque yo quería empezar una vida desde cero. Ese era mi objetivo principal. Pues bueno, ahí en ese punto es cuando mi vida toma un giro, pero rotundo, y en las conversaciones que vamos a seguir teniendo les voy a seguir platicando cosas que me tocó de vivir de niña, cosas que yo vi, cosas en las que yo no estuve de acuerdo, y eso yo se los quiero ir platicando porque puede ser que tú estés empezando a ir con los testigos y tú creas esa fantasía de que estás en el pueblo elegido, en el pueblo escogido de Dios, y que todo es perfecto y todo es rosita, cuando la realidad es algo muy, muy diferente. La mayoría, si no digo el 99.9% de los testigos que están en las congregaciones son personas que les han metido en su psique que eso es lo correcto, cuando realmente no es así. Y reflexionando acerca de lo que habéis comentado, me hace mucho sentido en la historia de mis abuelos, como mi abuelo, obviamente vamos a contar toda su historia de vida, pero recuerdo que tuvo una infancia y una adolescencia muy compleja, muy complicada, muy dolorosa, y que definitivamente, algo que te quería preguntar, porque investigando los testigos de Jehová como tal, se originó la religión en Estados Unidos por predicador Roswell, ¿qué se llamaba? No, me estoy equivocando de nombre, señores, perdón, se me fue el nombre. Bueno, es estadounidense la religión, el origen. ¿Cómo? Rutherford, algo así. Bueno, sí. Pues, híjole, no nos documentamos en este podcast, una vergüenza. No, una pues disculpa, es que ya, pero yo sí me sabía todos los nombres de memoria, pero he borrado y borrado. Es que dijimos, vamos a grabarlo ya, sí, porque yo también, bueno, nos falta un poquito todavía de tiempo, todavía tenemos tiempo. Pero también quiero felicitar a mi mamá porque hay un tema que, imagínense, señores, señoras, 20 años y apenas se está animando a hablar de este tema en público. O sea, es una cosa bárbara. Y lo que le falta por contar, y nos falta por contar, porque nunca hemos querido hablar de este tema jamás al público. Por nuestra familia. Por respeto a nuestra familia. Y creo que ahora nos damos cuenta que no es tanto por el respeto porque no perdemos el respeto, no les faltamos el respeto a ellos, al contrario. Creo que nos faltamos más al respeto a nosotros mismos en no decir esta verdad que tenemos. Y retomando a lo que yo estaba diciendo,
Testigos de Jehová llegan a México a principios del siglo XX, no, del siglo XX, no más, de la década de los 20 o 30, no me acuerdo, entre esas décadas llegan aquí, a México, y me hace hincapié que mis abuelos empezaban a la religión más o menos que en qué años. No, pues hace muchísimo. Digo que, o sea, me da a entender que eran de los primeros, fueron de los primeros que empezaron había aquí. había muchos más, o sea, ya había, ¿no? Independientemente de la época en los que ellos entraron como testigos de Jehová y lo que vivieron, ha habido muchos cambios, tan solo ahorita. Ha habido cambios. Ahorita mi mamá Bien me dice moderno eso. todo. A lo que ahorita. yo voy es que llega como cualquier religión, llega una religión y te agarra en un momento vulnerable, como lo que estábamos comentando, y efectivamente te vas a agarrar de ahí, porque es cuando estás en tu momento de crisis, en tu noche oscura, como le decimos en las cuestiones metafísicas, te agarra de ahí la religión y es como un salvavidas. Y lo malo es que te das cuenta que a veces ese salvavidas se transforma en tu piel, en tu vestimenta, en tu forma de pensar. Y ese salvavidas no debe ser eso. Exacto. Y mucha gente lo toma como tal. Y creo que de ahí también, si fueron personas que no tuvieron una educación más allá, porque estamos hablando también de cuestiones socioeconómicas, Sí. donde la mayoría de las personas que a veces, no todos, porque evidentemente hay sectores de la población, clases muy altas que son extremadamente religiosas, pero muchas veces pasa que las personas de clase muy baja, cuando se meten en ese tipo de sectas o de religiones, pues los agarran más fácil, porque es más fácil dominar, manipular e inculcar a alguien que no tiene otros conocimientos, otra preparación u otra educación. Y me hace mucho sentido con mis abuelos, porque los agarraban también así. Se agarraron de esa fe, de esa fuerza, y le hicieron parte de su filosofía de vida estática. O sea, no hay más allá de eso. Lo que hacen los testigos es comunidad y pertenecer, tener un lugar donde agarrarte, y creo que ese fue el factor en donde muchos, y más a los que cuando vas predicando buscas si llegan personas que las que aceptan ir a la reunión y todo son personas que no tienen contacto con su familia o que no tienen raíces básicamente. Entonces en los testigos al final del día si es una comunidad, si te apapachan, si te apoyan, pero sí es un precio muy alto. Pero pues aún así, en el siguiente capítulo van a conocer la historia de la huida. Porque casi se parecía a huida. Antes que nada, no quiere decir, porque va a haber personas que van a comentar, no es cierto que todos los testigos de Jehová son de la clase baja, o que todos los testigos no saben, o que todos los testigos están ignorantes. No estamos diciendo eso. Hay muchos testigos muy pudientes, con muy doctores, científicos, lo otro. Pero esas personas las agarraron en un momento vulnerable. O sea, aquí el punto importante es que estaban en una situación de drogadicción, de que su esposa los dejó, de que chocaron y abandono, cualquier cosa, pero en la vida. Un punto en el que tú eres tan fácil de seducir para hacer algo, en ese punto. Entonces, cuando tú estás sediento de amor, sediento de comprensión, sediento de pertenencia, llega cualquier religión. No hablo nada más de los testigos, hay muchas más que trabajan de la misma manera. Los testigos son maestros en la forma, porque son los únicos que salen y predican y andan de casa en casa, y es como si estuvieran censando, porque a mí me educaron, me mandaron a una escuela intensiva a aprender cómo llegar a predicar, cómo ver la casa, checar la casa y saber de qué le voy a hablar a cada persona, cómo ver a la persona cuando salía de la casa, su ropa, su cara, su pelo, ver alrededor y saber de qué tema le tenía que llegar a hablar. O sea, la verdad, tienen un sistema educativo chingoncísimo, porque te enseñan a hablar en público, te enseñan a no tener miedo, te enseñan a desenvolverte, te enseñan a poder tener buena facilidad de palabra, 1000 cosas aprendes, pero todo eso lo utilizan a su favor. Todo esto que estamos hablando es a su favor. Te ayudan a construir salones del reino, pero tú tienes que dar el trabajo gratis. Todo lo tienes que dar en donación, todo es gratis.
todo el trabajo que tiene que ver con los testigos de Jehová es donación de tu tiempo, de tu trabajo, de tu mente, de tu ingenio, de tus inventos, todo eso que se te pueda venir a ti, tu creatividad, toda la absorben los testigos de Jehová y la utilizan para que más gente vaya a las reuniones, se haga testigo de Jehová. Y sí. Y lo más importante. Escuchó mi jalón de aire. Sí. Y lo importante de esto, que yo en lo personal quiero que entiendan, es que se den cuenta el detrás de, que no se queden con lo que ven nada más cuando van a una reunión y digan, ay, qué padre, me trataron bien bonito, todos me abrazaron, me besaron. Pues sí, es como cuando estás quedando bien con alguien, se arregla súper guau la chava en la cita, pero pues el detrás es el punto importante. Así es correcto. Me gustaría añadir que hablando lo que estamos diciendo de que no estamos hablando, a ver, es que se entienda bien, este podcast lo estamos haciendo para abrir un poco más la mente de la gente, para que los invitamos a que vean diferentes perspectivas. No es que estemos hablando mal de los testigos de Jehová, o que solamente sea esta es la única religión en la que nos podemos quejar. Pues no como tal, pero tenemos el derecho porque estuvimos dentro de, ¿no? Es nuestra experiencia que estamos contando, y hablando un poquito de eso, de que sí estamos diciendo de que solamente la gente de clase baja o de clase alta son o sí son. Lo que pasa es, bueno, o al menos en mi experiencia, cuando yo era un niño y estaba viendo y todo lo que yo veía, yo lo que más veía era ese tipo de clase, las clases bajas que estaban muy, muy, muy adoctrinadas y muy fieles y casadas con la religión. Ahora, evidentemente, esto no es un común denominador necesariamente, porque en cualquier sector social puede haber alguien que no esté pasando por ningún problema, por ninguna crisis, que no tenga ningún pedo en la vida, pero que no tenga bien fijas sus bases filosóficas y sus bases psicológicas. Sus raíces. Alguien que puede tener mucho dinero, puede ser de clase alta, puede tener toda la vida solucionada, y que de repente sean estas personas que andan perdidas por la vida, que no saben ni qué quieren. Pues son estas personas que también buscan dónde sentirse que son parte de algo importante, ¿no? Exacto. Pues sí. Y pues bueno, ¿te gustaría añadir algo, Naomi, acerca de lo que estamos hablando? No, ya hasta el próximo episodio vamos a profundizar bien en estos temas. Porque nos quedamos en el momento en el que yo tomo la decisión de hacer mi vida diferente, cambiar todo de un giro absoluto. Para mí, de hecho, fue el momento en el que abrí mis alas, el que me descubrí como mujer, como mamá, como amiga, como persona, y en el momento en que descubrí el valor que yo tenía. Para mí ese momento fue el más difícil de mi vida, uno de los más difíciles, pero fue el momento más hermoso de descubrimiento propio. Y yo, a cualquier mujer o hombre que estén escuchando esto que les voy a platicar en el próximo episodio, quiero que sepan que son extremadamente valiosos sin importar qué. Quiero que sepan que dentro de cada uno de ustedes hay un Dios o una diosa. ¿Y por qué se los digo de esta forma? Porque la palabra Dios significa creador, y todos nosotros creamos todos los días cosas. Entonces, cuando tú te reconoces como un Dios o como una diosa, ya no vas a permitir que nadie te pisotee, que nadie te trate mal, que nadie hable a tus espaldas o diga cosas o te lastime. Desde ese momento obtiene un valor o un significado más grande tu vida, simplemente tu vida y el estar aquí. Y ahora, como mensaje final, si tú eres un testigo, una testigo de Jehová y escuchaste este podcast a escondidas de alguien, o que no supiste ¿cómo te pareció? Bueno, lo que sea, el consejo que te damos es: si eres feliz ahí, si tu vida es plena, si consideras que todo está bajo un orden abundante, que te va bien económicamente, que te va bien psicológicamente, emocionalmente, materialmente, en todos los aspectos de tu vida, mientras profesas esta religión o cualquier religión, adelante, continúa ahí. Aquí no estamos invitando a que dejes de ser algo o que seas algo. Y lo único que invitamos es a que aprendas más, conozcas más,
entiendas que hay más verdades de las que a uno le dicen y que tu verdad, inclusive lo que uno cree, no siempre es lo correcto. Entonces, pues bueno, señoras y señores, estimada audiencia, no sé por qué dije estimable, pero suena padre. Bueno, este fue un episodio, nuestro primer episodio de Ni Santos ni Gurús. Exacto. Y pues, ¿nos despedimos? Claro que sí. Espero que se esperen un poquito porque ya mero viene el próximo capítulo donde van a escuchar un poco más de todo esto que hemos vivido los tres como familia. Pero muchísimas gracias. Lo primero es conocerte a ti mismo. Escúchate. Y nunca nos presentamos. Ah, pues bueno. Bueno, yo soy Naomi. No, primero tú. Yo soy Kesia. Y yo soy Naomi. Y yo Isaí. Y juntos somos Que Nice. Nice. Nos vemos hasta la próxima, Hasta chicos. luego. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias por tu Besos. tiempo. Esto fue un episodio más de Ni santos. Ni gurús. Esta fue una producción de Que Nice. Todos los derechos reservados 2024.